liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia, sexta temporada. Yo no lo puedo creer. Bueno, notarán que falta Andrés, mi amigo y compañero de este programa. Lo extrañamos mucho, pero no se preocupen que pronto va a estar con nosotros. Se está recuperando de una pequeña intervención. Le mandamos un beso. Él tampoco puede creer que estamos ya en la sexta temporada de la Liga de la Ciencia. Un programa para contagiar la curiosidad y llevar ciencia a todos los rincones del país. Y vamos a arrancar ya este programa que tiene un poco de todo. Nos vamos a poner serios porque vamos a empezar con un tema de coyuntura que nos preocupa mucho, pero por suerte lo voy a hacer de la mano de nuestro historiador, Sergio Wiśniewski. Le damos un aplauso. Sergio. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda? Qué bien, sexta temporada, Sergio. Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Quién hubiese dado algo por nosotros? ¿Quién hubiera dicho que estábamos acá 6 años después? Muy contento de estar en una nueva temporada de la Liga de la Ciencia. Y bueno, muchas gracias por venir, por hacerme el aguante, por acompañarme y porque necesito de tus saberes para este tema. Bueno, mis saberes por ahí no alcanzan y por eso vamos a buscar ayuda. Eso es lo que hacemos los científicos, me parece muy bien. Sí, vamos a hablar con Martín Baña, que es un especialista en el tema de la historia de Rusia. Ajá. Y nos va a ayudar a tratar de hacer algo que muy pocos hacen. Estamos en medio de un conflicto y muy poco lo contextualizan, le dan un poco de visión histórica. Él nos va a ayudar a poder tratar de lograr eso porque todo el mundo opina, pero estaría bueno saber un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Además vi mucha fake news en relación al conflicto. Bueno, la desinformación es la primera arma en toda guerra. Decía, no me acuerdo quién lo decía, pero me parece que de eso se trata, ¿no? Desinformar como forma de hacer guerra. Y Martín Baña ya ha estado en el programa, nos ha estado contando sobre la historia de Rusia, así que es bueno traerlo de vuelta. ¿Lo recibimos con un aplauso? Lo recibimos con un aplauso, por supuesto. Estamos con Martín Baña, que es historiador, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de San Martín y titular de Cátedra de Historia de Rusia en la UBA. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido a la Liga de la Ciencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias por venir. Aparte, él es autor de un libro que se llama El que no extraña el comunismo no tiene corazón, que es parte de una frase de Putin que cuenta un poco la historia de esta especie de renacimiento de la Rusia imperial. Contanos, aunque sea brevemente, ¿cómo surge esto? Porque tengo entendido que la historia de Rusia y la historia de Ucrania está absolutamente ligada desde el inicio de la historia, ¿no? Bueno, eso parte de la interpretación del presidente Putin, que en Rusia lo tienen como una suerte de revisionista histórico, ¿no? Porque se mete en la historia, hace su propia interpretación del pasado ruso y se vio puesto de manifiesto en la invasión con Ucrania, donde una de sus justificaciones fue efectivamente hacer uso de la historia y culpar a Lenin y a los bolcheviques del conflicto con Ucrania por haber inventado Ucrania, pues, es decir, que Ucrania hubiese sido un producto de la Revolución Rusa y haber disgregado el territorio que dentro de la mentalidad de Putin formaría parte de un mismo mundo, ¿no? Un mundo ruso en donde rusos y ucranianos tendrían que formar parte del mismo territorio. Entonces, con esa interpretación, vos lo sabés muy bien, Sergio, cómo la historia a veces se usa para justificar o legitimar ciertas acciones del presente, sirvió para decir, bueno, Ucrania nos pertenece, la invención de Ucrania fue un error de la Revolución Rusa, por lo tanto tenemos que reparar ese error e invadirlos. ¿Y cómo surge entonces ese nacionalismo ucraniano, ¿no? Este sentimiento de querer estar separados de Rusia? Bueno, hay elementos que, retomando un poco lo anterior, que Putin retoma, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con que en Ucrania se creó el primer estado, el primer gran estado que vino a unificar los territorios que estaban en esa región y que hoy forman parte de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, que fue la Rus de Kiev, ¿no? Estamos hablando del siglo IX. ¿Cómo se llama? Rus de Kiev, ¿no? Que es como vendría a ser el primer estado unificado en esos territorios. Uh-huh. Hay una gran distancia temporal, ¿no? Entre lo que pasó en ese momento y lo que pasa hoy, pero se usa como justificación. Y también un elemento simbólico muy importante, que es que en el siglo X, en Crimea, ¿no? El territorio que fue anexionado por Rusia en el año 2014, el príncipe Vladimir de esa Rus de Kiev se convierte al cristianismo ortodoxo, que es un elemento muy importante para la Rusia actual, sobre todo para el presidente Putin. Entonces, dentro de esa mentalidad, es lógico que quieran reincorporar o volver a tener ese territorio bajo su mando. Ahora, hay que entender que desde 1991 Ucrania es un territorio libre, soberano, claro, independiente, y que no, para Putin no debería existir porque pone en amenaza, en peligro la seguridad nacional de Rusia. ¿Pero cómo fue esa independencia de Ucrania?
En 1991, con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania logra su independencia como las otras 15 repúblicas, la propia Rusia, Estonia, Lituania, bueno, y las demás repúblicas. Y a partir de ese momento se refuerza cierta identidad nacional, cierto sentimiento ucraniano distinto su propio idioma. Del ruso, tienen su propio idioma, su propia bandera, su propio escudo, pero es una historia que está íntimamente ligada a lo que sucede en Rusia, ¿no? ¿Cómo explicás o cómo pensás, ya que hiciste ese libro con una parte de la frase, ahora decirla completa, la frase de Putin, bajo qué paradigma, bajo qué mentalidad teórica le explica al pueblo ruso este tipo de invasión? Bueno, la frase completa es: quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón y quien la quiere restaurar no tiene cerebro. Yo modifiqué brevemente, cambié la palabra Unión Soviética por comunismo para también mostrar qué encarnaba o qué intentó encarnar la Unión Soviética durante su existencia, y también mostrando cómo es un problema actual en Rusia, cómo vincularse hoy en un presente capitalista con 70 años de comunismo. Digamos, no es fácil borrar de un plumazo 70 años de historia, y eso forma parte de las problemáticas actuales de Rusia. Respecto a la invasión, bueno, ahí hay una cuestión muy fuerte dentro del putinismo que se vino reforzando sobre todo en el año 2012, que es el nacionalismo. Eso va de la mano también de cierto antioccidentalismo, ¿no? Es decir, de oponerse a Estados Unidos, de oponerse a Europa, porque entiende Putin que Estados Unidos y Europa vienen a encarnar cierta decadencia, ¿no? Cierta decadencia moral, de valores. Por eso, para Putin, el feminismo, la homosexualidad, incluso las revueltas que puede llegar a haber, las manifestaciones que puede llegar a haber dentro de Rusia, son influencia de Occidente. Por lo tanto, hay nacionalismo, antioccidentalismo, y podríamos llegar a agregar acá conservadurismo, ¿no? Hay valores que resurgieron en esa dirección, se potencian para justificar esta invasión. Ucrania es independiente, Ucrania es influencia de Occidente, puede tener una influencia negativa sobre Rusia, por lo tanto hay que actuar. Ahí es muy interesante el fenómeno Putin en el sentido de que seduce a sectores de la derecha mundial, diría, pero también a sectores de la izquierda mundial. ¿Cómo puede él lograr esa confluencia? Sí, es muy interesante esa pregunta porque Putin se convirtió en una suerte de caja vacía, ¿no? Que cada uno llena como quiere. Para algunos es un líder comunista, para otros es un líder antiimperialista, para otros un zar moderno, ¿no? Sí, total. Y depende de donde uno se posicione, se lo define. Yo creo que está bien que la derecha se acerque a Putin porque efectivamente él tenía lazos, o sus valores se acercan más a lo que podríamos considerar posiciones políticas de derecha. De hecho, tenía vínculos con Marine Le Pen en Francia. Lo de la izquierda se puede llegar a entender, sobre todo por estos lares en que el enemigo de mi enemigo es automáticamente mi amigo, ¿no? Entonces, como Putin tiene este discurso más antioccidental y sobre todo anti-Estados Unidos, puede llegar a caer bien en ciertos sectores progresistas, vamos a decir así. Ahora, si uno ve lo que sucede con los rusos, con Rusia, bajo el gobierno de Putin, por ejemplo, lo que sucede con la oposición en Rusia, quizás habría que repensar hasta dónde efectivamente Putin puede ser considerado un aliado de esos sectores más progresistas. Otro fenómeno que se está reactivando de una manera increíble y que tanto de derecha y de izquierda caen en el mismo error, es una especie de rusofobia generalizada que queda muy pegada al viejo anticomunismo. Todavía hay gente muy importante, relevante del mundo que le sigue diciendo comunista a Putin y al mismo tiempo, por el mismo motivo, gente que lo defiende pensando esas reminiscencias comunistas. No queda nada de comunismo en Rusia, ¿no? No, para nada. Bueno, salvo ese romanticismo del cual mencionaba la frase. Quedan algunas esa cosas. Nostalgia, queda, uno si va por el metro de Moscú, quedan ahí el martillo y la hoz, hay estatuas de Lenin. Eso también es muy difícil de borrar de un día para otro, porque forma parte de la propia historia. De hecho, el propio Lenin, el cuerpo de Lenin, la momia de Lenin, está en la propia Plaza Roja, embalsamada, en un mausoleo. Hay elementos, pero son elementos que tienen que ver más con esa iconografía, si se quiere, que forman parte de la historia de lo que sería una sociedad comunista. Rusia hace 30 años que es una sociedad capitalista, que está integrado al sistema mundial. Y es verdad que la rusofobia aparece como una herencia de esa Guerra Fría. Yo crecí viendo una película que es una saga en realidad, que es Rocky IV, claro, ¿no? Donde ahí estaba bien... el malo es el ruso. Exacto, el malo era el soviético, el bueno era Rocky, todo bien con Rocky, pero bueno, ahí aparecía bien el estereotipo. Podríamos seguir todo el programa, pero creo que es demostrativo de cómo esta rusofobia parte más de una cuestión ideológica, ¿no?
incluso de temor, ¿no? De no querer reconocer ese vínculo, que de algo más concreto y real, que era lo que sucedía en esos siglos de relación entre Rusia y Europa. Y más allá de esto cultural, ¿hay el conflicto en algún punto tiene algo que ver con los recursos naturales que se encuentran en la zona? Bueno, eso es un elemento que podríamos agregar. Efectivamente, Ucrania después de Rusia, era la república más poblada que tenía la Unión Soviética. Por allí pasan gasoductos que transportan el gas que exporta Rusia. Tiene una gran cantidad de recursos naturales. Hay un elemento que uno podría considerar, bueno, también es una preocupación de Putin. Putin está muy preocupado por poblar Rusia, que tiene una tasa de natalidad muy baja y que la población es casi la misma que hace 100 años, ¿no? De hecho, su política contra los homosexuales apunta o se justifica en parte por eso, ¿no? Como que no ayuda a aumentar la tasa de natalidad. Así que algo de eso también puede haber en esta invasión con Ucrania, pero la justificación estuvo más del lado de lo simbólico, de lo histórico, de esta suerte de reparación histórica que tenía que hacer Rusia respecto al territorio ucraniano. Este año se cumplen 210 años de la invasión de Napoleón a Rusia, que en cierta forma, como lo derrotaron, debe ser un jalón importante en la historia de la nacionalidad rusa. ¿Pensás que influye el hecho de que llegara septiembre diciendo estamos volviendo a construir aquel imperio? Bueno, ese puede ser un elemento importante, efectivamente. Es más importante dentro de la Rusia actual, no tanto la derrota sobre Napoleón, que queda más lejos en el tiempo, sino la derrota sobre el nazismo, donde todavía incluso hay sobrevivientes que pelearon en el frente contra el nazismo. Hoy es la efeméride más importante en Rusia, hay desfiles, hay fiesta y celebración en la calle, y de hecho está vinculado también a esta suerte de desnazificación, ¿no? Que el presidente Putin también aduce para invadir Ucrania, de modo que hay una combinación que sí, efectivamente, derrota del nazismo, derrota de Napoleón, que fueron los que se animaron a avanzar sobre Rusia y que se tuvieron que retirar derrotados de ese territorio, que puedan jugar también en esta legitimación de la decisión del presidente Putin. Muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación. Muchas gracias, muy interesante. Un placer. Gracias por iluminarnos con tu visión histórica. Un gusto. Nosotros nos tenemos que ir un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. No se vayan. Es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia, y del análisis de la guerra nos vamos a otro tema que también nos preocupa mucho, que es un tema estructural, porque el panel intergubernamental de cambio climático dio a conocer un nuevo informe que alerta sobre la situación actual y las proyecciones en el futuro. Y para ello vamos a conversar con Paulina Martinetto. Ella es investigadora de CONICET, trabaja en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Mar del Plata, y vamos a hacer una conversación por Zoom, pero antes le damos un aplauso. Hola Paulina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, por favor, gracias a ustedes por interesarse en estos temas. No, por supuesto que nos interesan. Vos fuiste parte de la confección de este informe, ¿es así? Es así, yo participé como una de las autoras líderes del capítulo 3, que es sobre océanos, áreas costeras y sus servicios. Y en particular este nuevo informe, ¿en qué se destaca? Bueno, el informe, digamos, tiene, si uno puede resumir, su mensaje principal es algo que probablemente hayan ya leído en algunos lados o escuchado. Se resume en 2 oraciones, es esto: que la evidencia científica acumulada es inequívoca, que el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y para la salud del planeta, y que de aquí ante cualquier retraso en concertar acciones globales hará perder una pequeña ventana que tenemos y que se cierra muy rápido para asegurar un futuro habitable. Ese es el titular. El resumen o el mensaje principal de un informe que tiene casi 4.000 páginas
pero por suerte también tiene un resumen para tomadores de decisiones que tiene muchas menos páginas y que es mucho más fácil y amigable para leer y que está disponible para que todos lo lean. Pero también algo que es destacable y que hace énfasis este informe, a diferencia de los informes anteriores, es que, digamos, pone justamente el énfasis en la interconexión entre el clima, la naturaleza y las personas, ¿no? Uh-huh. Y que para poder entender mejor los impactos y la vulnerabilidad del cambio climático a lo que nos enfrentamos, es necesario tener ese abordaje de estos tres sectores y también para planear acciones de adaptación que sean efectivas, ¿no? Y por eso en esta oportunidad digamos, hay una incorporación bastante interesante en el grupo de autores, no solamente desde las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales y también de las ciencias económicas. Súper interesante. ¿Y por qué crees que recién ahora se incluyó este eje? Creo que el mensaje no había llegado lo suficientemente contundente con los últimos reportes. De hecho, el presidente del IPCC, cuando se presentó este informe el lunes pasado, el 28 de febrero, abrió la conferencia diciendo que llegamos hasta acá gracias a la inacción, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos eso para destacar. Y después... también poner el énfasis, este segundo reporte es sobre adaptación. Antes se hacía mucho más énfasis en la mitigación, ¿no? Pensar simplemente no, pero digamos, principalmente en reducir las emisiones. Pero ahora estamos pensando en que la adaptación es sumamente necesaria, no basta con la mitigación, tienen que ir complementadas porque la temperatura ya aumentó, ya estamos 1.1 grados y tenemos que adaptarnos. Uh-huh. Y para adaptarnos necesitamos de la naturaleza también se adapta a los incrementos de temperatura, tenemos migraciones de especies, tenemos muertes masivas también de muchos ecosistemas y de muchas comunidades. Entonces, digamos, tener esa perspectiva de la interconexión entre el clima, la naturaleza y las personas es fundamental para poder justamente abordar acciones de adaptación que sean efectivas. Se estima que entre el 30 y el 50% de los ecosistemas naturales deberían conservarse para poder hacer frente al cambio climático. Entonces, esa es una conexión muy importante con la naturaleza que debemos tener en consideración y justamente aprender también de cómo los organismos se van adaptando a los cambios de temperatura, qué es lo que hacen, esto que te comentaba de las migraciones, por ejemplo, en el capítulo en el que trabajé, que es sobre todo lo referente a los océanos, en la revisión bibliográfica lo que hemos determinado es que desde la década del 50 y en relación a los aumentos de temperatura, las comunidades marinas se han trasladado hacia los polos en una tasa de casi 60 kilómetros por década. Eso es un montón. Entonces, digamos, hay que estar pensando en que si la temperatura sigue aumentando, va a haber migraciones. De hecho, ya las hay. Hay muchas comunidades de seres humanos que se desplazan por sequías o por inundaciones. Claro, sí. Entonces, digamos, pensar en ese tipo de acciones es fundamental. ¿Y los ecosistemas marinos particularmente se ven afectados? Bueno, sí, sobre todo, bueno, en todos los ecosistemas costeros, marinos, ¿no? Pero los costeros fundamentalmente por el aumento del nivel del mar y también por el aumento de la frecuencia de tormentas severas, ¿no? Uh-huh. Los ecosistemas, por ejemplo, todos los que son los humedales costeros, que son los manglares, en nuestra región las marismas, y las praderas marinas, que además nos proveen de múltiples servicios, muchos de ellos vinculados al cambio climático, como la protección contra la erosión costera uh-huh. y el secuestro de dióxido de carbono, ¿no? Esos son los ecosistemas más vulnerables en los ambientes marinos y oceánicos. Y después todos los que tienen que ver con los aumentos de las olas de calor marina, que es el aumento de la temperatura del agua del mar, que también ha provocado muchas muertes masivas de muchas pesquerías, por ejemplo, cuando estas olas de calor perduran durante muchas semanas o incluso meses. Y en nuestro país, ¿qué zonas se van a ver más afectadas? ¿O qué nos podés decir en particular de nuestra región, de los ecosistemas marinos, pero también de los terrestres?
El informe lo que hace, no hace reportes por países, sino que lo hace por regiones. Entonces, hay un capítulo, que es el capítulo número 12, para los que les interese, que es sobre la región de Centro y Sudamérica. Y, digamos, es una de las regiones más vulnerables, sobre todo porque todo se amplifica con los aumentos poblacionales, la pobreza. Digamos, son cuestiones sociales que hacen que aumente la vulnerabilidad de las sociedades, ¿no? Uh-huh. Y que hace que tengan menos recursos para afrontar y para adaptarse al cambio climático. Uh-huh. Los problemas más destacados de la región tienen que ver con los cambios en los regímenes de las precipitaciones, uh-huh. Lugares donde se producen sequías y lugares donde se producen inundaciones por lluvias torrenciales. Uh-huh. Esos tienen un efecto muy importante, por ejemplo, en los cultivos y también en los ecosistemas naturales, con muchas consecuencias económicas, también que tienen que ver con asegurar con la seguridad alimentaria y también con la provisión de agua. También está el tema de los deshielos en los Andes, digamos, entre el 30 y hasta más del 50% en algunos casos del área cubierta por glaciares desde la década de los 80 se ha disminuido. Claro. Y hay muchas comunidades que dependen del agua de los deshielos para los riegos de los cultivos y también para obtener agua potable. Y con respecto a las costas, el aumento del nivel del mar, que lo que hace, provoca la erosión costera, digamos, hay muchas ciudades que están desarrolladas en la costa y que, digamos, tendrían que tener en cuenta políticas climáticas para, digamos, prever desastres y, digamos, un riesgo que afecte a las comunidades. Y también lo que tiene que ver con el aumento de la temperatura en las áreas costeras y también oceánicas, que, digamos, que puede eventualmente causar muertes masivas de organismos, ¿no? Y muchos de ellos vinculados con pesquerías y con medios de vida para las personas. Así que, ese es el panorama. Tremendo. ¿Cómo es trabajar con...? Me encantaría poder darles mejores noticias, ¿no? Es lo que hay, no, es interesante la manera en que lo contás también y el énfasis en cómo está todo interconectado, ¿no? Y hablando de interconexión, algo que me pregunto siempre es cómo coordinan el trabajo de tanta gente y cómo es ser parte de la confección de un informe donde hay tantos investigadores, investigadoras de todas partes del mundo. Está muy bien organizado y tiene mucha experiencia va mejorando año a año, ¿no? Este es el primer año que a mí me toca trabajar, el primer reporte en el que me toca trabajar, pero siempre tratan de combinar algunos investigadores que ya hayan trabajado para que puedan transmitir la experiencia de trabajar en este tipo de reportes, que no es, digamos, la manera usual en la que escribimos un paper, por ejemplo, un artículo científico, ¿no? El lenguaje es distinto, hay que ser muy meticuloso en el uso de las palabras y en el mensaje que uno quiere, que desea transmitir, ¿no? Así que fue una experiencia sumamente interesante. Y algo que también me parece interesante es, la verdad es que la información es tremenda, o sea, lo que está sucediendo es algo que por un lado tiene que invitar a la acción de los tomadores de decisiones, pero por el otro lado también nos afecta, nos preocupa, genera ansiedad, también hay estrés por calor. ¿Se habló de la salud mental en relación al cambio climático? Se habló de la salud mental porque es algo que preocupa y que, por supuesto, digamos, como todas las cuestiones que nos preocupan, nos transmiten ansiedades. Así que eso fue una de las cuestiones que se discutió. Pero también en cuestiones, me gustaría también mencionar otras cuestiones sociales que también se incluyeron, como por ejemplo incluir todo lo que es el conocimiento indígena y el conocimiento local. Por primera vez se incluyó en el IPCC no solamente el conocimiento científico, sino todos los tipos de conocimiento que pueden hacer, pueden mejorar el tipo de acciones que nosotros tomemos. Y también considerar, que cuando uno aplica una política climática, todas las consecuencias que puede llegar a tener. Digamos, por ejemplo, hay comunidades que dependen mucho de los recursos naturales, que dependen sus modos de vida y sus culturas dependen de los recursos naturales. Entonces, tener que diversificarse, por ejemplo, en mi caso que trabajé con todas las cuestiones marinas,
tener que, digamos, pescar otro tipo de peces o, digamos, diversificarse en el tipo de alimentos que ellos utilizan, también es un cambio cultural muy importante. Claro. Y es una pérdida de herencia cultural, no solamente la pérdida económica o de su lugar donde viven, sino también la pérdida de una herencia cultural. Y eso también se puso en manifiesto porque es algo sumamente importante que tenemos, ¿no? Y que hay que considerar también. Paulina, bueno, el mensaje es para que estemos en alerta, para que estemos atentos, pero sobre todo para que nos involucremos, para que aprendamos, para que podamos tener estas discusiones. Me parece que el trabajo que hacen ustedes es excelente y me alegra mucho saber que el abordaje es de esta manera global y que han tenido en cuenta los saberes ancestrales de un montón de comunidades y que se hayan incluido todos estos temas también en este nuevo informe. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones y gracias por este trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por darle difusión. Como decís, hay que involucrarse, es importante, digamos, buscar aquellos lugares donde podemos accionar desde nuestros distintos lugares, ¿no? Los científicos, bueno, trabajamos un poco desde nuestro lado de investigar y las cuestiones científicas, pero cada componente, cada persona en la sociedad puede encontrar su espacio donde activar contra el cambio climático. Muchas gracias, Paulina. Nos tenemos que ir a un corte, te agradecemos un montón, pero ustedes no se vayan, quédense ahí, porque enseguida viene Agostina Emilio, más conocida como la Barbie científica, para charlar un poco de feminismo y ciencia. Ya venimos. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia. Estamos celebrando la Semana de la Mujer. El 8 de marzo fue el Día de la Mujer. Y acá en la televisión pública nos parece que todavía hay mucho por hablar. Y en particular hay una brecha de género todavía en la ciencia y la tecnología. Se ha avanzado bastante, pero queda mucho trabajo por hacer. Y para eso estamos con una invitada de lujo. Ella es Agostina Mileo. Quizás la conozcan más como la Barbie científica. Es licenciada en Ciencias Ambientales. También hizo una maestría en Comunicación de la Ciencia. Tiene libros publicados. Pubertad en Marcha. Está muy bueno. Lo recomendamos mucho. También me gusta mucho que la ciencia te acompañe en luchar por tus derechos. ¿Lo dije bien? A luchar por tus derechos, casi. Casi. Que la ciencia te acompañe a luchar por tus derechos. Y tiene un newsletter en Cenital que lo leemos siempre. Está muy bueno y nos parecía que ideal para este día, para charlar con vos sobre estos temas. Así que muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Agostina, contanos por qué te parece importante tener esta perspectiva feminista en la producción de conocimiento y en la difusión. Bueno, a ver, para empezar, hay un tema central en las perspectivas feministas de la ciencia que tiene que ver con desarmar el sujeto universal de las ciencias, ¿no? Como que se empezó a ver que cada vez que se hablaba de esta supuesta neutralidad y objetividad en las ciencias, en realidad lo que se reflejaba era lo que llamamos un punto de vista androcéntrico, o sea, centrado en el varón blanco, heterosexual, propietario, como si fuera el sujeto universal. A ver, por ahí un ejemplo. Dale. Las mujeres tenemos un 47% más de probabilidades de tener lesiones graves si estamos en un accidente de tránsito. ¿Se te ocurre por qué? A ver, quizás porque el cinturón de seguridad no fue muy pensado para cuerpos como los nuestros o algo así. Claro, algo así. ¿Viste cuando ponen en la tele como las pruebas de seguridad de los autos? Sí. Que están esos muñecos que se llaman crash dummies. Sí. Bueno, esos muñecos en general tienen parámetros antropométricos, que es las medidas más cercanas a las del varón promedio, claro, que a las de la mujer promedio. Entonces, todas esas pruebas se hacen con cuerpos, o en realidad simulacros de cuerpos, con muñecos que se ajustan más a las medidas de los varones promedio. Entonces, justamente como dijiste, por ahí la altura del cinturón de seguridad aún nosotras nos agarra menos. Claro. Eso es como el principio de las ciencias feministas o de las epistemologías feministas como más fuertes, ¿no? Desarmar la idea de que las ciencias son universales y objetivas y pensar que como toda producción cultural, ¿no? También pensar en esto, las ciencias como una producción cultural, no como un reflejo de la verdad, están atravesadas por el sexismo, como todas las estructuras sociales e institucionales que tenemos. Entonces, bueno, la importancia de la mirada feminista es la misma importancia que tiene en cualquier otro campo, que es justamente pensar
en un conocimiento hecho por y para mujeres, travestis, trans, lesbianas. Empezar a tener en cuenta la identidad como factor también de la producción de conocimiento. No, claro, tal cual. Decís algo en varios artículos que me pareció súper interesante, esto de que si queremos acercar a más niñas y mujeres a la ciencia, pero sigue siendo un lugar súper hostil, entonces estamos siendo como contradictorios de alguna manera. ¿Qué tendríamos que hacer para que mejore y para que realmente sea un lugar invitante? Bueno, a ver, ahí hay como una cuestión medio que se come la cola, ¿no? Un argumento circular, porque si no estamos en esos lugares hostiles, ¿cómo los vamos a deshostilizar? Porque justamente, bueno, se necesita nuestra mirada. Pero también, por ejemplo, hay estudios en los que se ve que se muestra un paper falso y otro verdadero acerca de sesgos de género, ¿no? Y se los muestra a distintas poblaciones. Bueno, ¿quiénes más dan por verdadero el paper falso, que es el que de alguna forma demuestra que no hay sesgos de género en la ciencia? Son los varones científicos. Mirá. Entonces también la modificación institucional tiene que empezar por tener en cuenta esos datos, que son lógicos, ¿no? Los varones científicos son los más reticentes a soltar sus privilegios. Entonces hay una cuestión que tiene que ver, bueno, el sistema es hostil. Necesitamos más mujeres, más lesbianas, más travestis en las ciencias, porque si no, no se deshostiliza. Pero también necesitamos que esas personas y las personas que estamos adentro, todas, luchemos por una modificación estructural del sistema científico-tecnológico. Total. Y en nuestro país pasa que hay mujeres quizás en los rangos más bajos, ¿no? De la producción de ciencia, becarias de CONICET, o quizás en las jerarquías más bajas de la investigación, pero todavía no hay tantas mujeres en los lugares de toma de decisiones, ¿no? Lo que se conoce como el techo de cristal. ¿Qué tenemos que hacer para romper de una vez el techo de cristal? Bueno, justamente tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Para que sea un lugar que te invita a participar, tiene que ser un lugar inclusivo. Y bueno, hay muchas discusiones acerca de cómo debe darse esa inclusión, porque lo que se ve es que justamente el avance de las mujeres en las ciencias se frena a la edad en la que la mayoría o muchas de ellas deciden o son o terminan siendo madres. Total. Entonces acá, bueno, hay una cuestión que es necesaria, que tiene que ver con las licencias, con cosas que tienen que ver con que, por ejemplo, si uno tiene que aplicar, vos, por ejemplo, te tomás la licencia de 3 meses, pero tenés que aplicar a tu nueva beca. Sí, claro. Y el cierre te queda en los 2 meses de tu licencia. Entonces, o trabajás ese mes para poder aplicar a tu beca o perdés todo ese año. Conozco muchos casos y que se agudizaron en la pandemia además. Claro, pero bueno, si solo apuntamos a eso que es necesario, digamos, cambiamos realmente la estructura, porque también muchas veces, digamos, los otros progenitores también están dentro del sistema científico-tecnológico. Pero las tareas de cuidado siguen recayendo más en las mujeres. Sí, bueno, en la pandemia eso se vio muy claramente. Vemos que las mujeres científicas publicaron mucho menos. Y aún en temas relacionados con la pandemia, en lugares en los que somos mayoría. Porque en las investigaciones sobre ciencias de la salud somos mayoría. Sin embargo, se redujo en alrededor de un 20% en algunas publicaciones la cantidad de papers firmados, o sea, que tienen primeras autoras mujeres en temas de ciencia de la salud respecto del año anterior. Claro. No, es tremendo. Y vos, Agustina, ¿cómo fue que empezaste a involucrarte en la comunicación de la ciencia con este enfoque? ¿Cómo fue tu camino? Yo terminé mi maestría en 2014, la maestría en comunicación científica, médica y ambiental, y ese año, a fin de año, hice una nota con Magacap, que fue la primera empresa argentina en producir copas menstruales. Y en 2015, principios de 2015, como que en esa nota pegamos onda, principios de 2015 me llamaron ellas porque necesitaban que alguien rastreara la evidencia de inocuidad de la copa menstrual. O sea, como para presentarla y para convencer a los médicos y médicas de incluir la copa menstrual entre sus recomendaciones, había que justamente rastrear evidencia acerca de que su uso es seguro. Entonces me incorporé por eso, y cuando empecé a rastrear estos trabajos, me encontré con un montón de investigación sobre menstruación que
me hizo pensar en la menstruación como un ejemplo paradigmático de violencia de género, ¿no? Como una condición corporal, un mecanismo fisiológico, metabólico, termina siendo un factor de exclusión, de impedimento de acceso a derechos, por una cuestión muy autoevidente, que es que si no podés comprar elementos para contener el sangrado, por ahí faltas a la escuela, por ahí perdés días de trabajo. Siempre contemplamos que hay cosas que una población no puede adquirir, ¿no? Que sabemos que las poblaciones más pauperizadas, más vulneradas, no tienen acceso a la mayoría de los bienes de consumo. Sin embargo, yo nunca había pensado en eso. Nunca había pensado, bueno, ¿qué pasa si menstruas y no tenés plata para comprarte una toallita o un tampón? Y ahí justamente es donde... Bueno, mi formación como comunicadora científica, como científica, dijo, bueno, cuando algo obvio no es evidente, acá hay un trabajo enorme para hacer. Qué bueno, qué bueno. Entonces ahí, bueno, me empecé a meter, ahí empecé mi doctorado, que es en filosofía de las ciencias, entonces me empecé a meter... Y contanos de menstruación. Claro, bueno. Y hay algo que es muy curioso, si vos ves en la enciclopedia de Stanford, que es como un lugar donde uno va a buscar las entradas sobre filosofía, como definiciones. Una enciclopedia, pero de filosofía. Vos vas a buscar la entrada de filosofía feminista latinoamericana y algo que se resalta es que la academia y el activismo en Latinoamérica no están separados. Entonces, con todo este conocimiento que fui adquiriendo sobre la menstruación, desde Economía Feminista, que es Ecofeminita, el colectivo donde yo participo, en 2017 lanzamos la campaña Menstruación, que armamos con todos estos argumentos, dijimos, bueno, tenemos conocimiento para decir que la menstruación es un factor de desigualdad. La medimos en muchos casos. Después también denunciamos la falta de conocimiento y estos vacíos de conocimiento como un problema y estructuramos una campaña que tiene 3 reclamos. Bien. La quita del IVA a los productos de gestión menstrual, su provisión gratuita en espacios comunitarios como escuelas, cárceles, universidades, hospitales y justamente la promoción de investigación y la socialización de datos al respecto para poder tomar decisiones informadas. Está buenísimo. Es realmente como el nombre de tu libro. La ciencia te acompaña a luchar por tu derecho. Exactamente. Y bueno, hemos logrado que Argentina sea el primer país latinoamericano en tener leyes de salud menstrual. En muchísimos municipios y en 4 provincias hay leyes que, bueno, contemplan distintas cuestiones, pero sí provisión de productos de manera gratuita. Así que, bueno, estamos muy contentas por eso. También México hace poco sancionó leyes. A las chicas mexicanas, nosotras... Bueno, cuando empezaron tuvimos como hicimos una especie de transferencia tecnológica, ¿no? Les contamos cómo habíamos nosotros armado la campaña. Bueno, donamos un montón de productos, hicimos un material que, bueno, yo sé que este programa lo ven muchos docentes, que en nuestra web está, es de descarga gratuita, es para tratar el tema de la menstruación en el aula desde una perspectiva de la educación sexual integral. Bueno, también ahora estamos en AMRED, formamos una red de activistas menstruales, así que, bueno, la verdad es que es una campaña que lleva 5 años y siempre estamos muy activas. La verdad es que nos gustaría descansar, pero bueno, no podemos elegir dejar de menstruar. Así que, bueno, seguimos menstruando y activando. Gracias, Agos. Estuvo buenísimo todo lo que nos contaste. Hace un montón que queríamos charlar con vos, así que muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a ver el lanzamiento de Pulsar, una plataforma de contenido científico, tecnológico, ágil, divertido, entretenido, con perspectiva de género, que está buenísimo, que impulsa la Agencia Nacional de Promoción Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Nos mandó un video Fernando Peirano. Vayamos a ver. Pulsar nace con una intención muy clara. Son tiempos para hacer estallar las burbujas y nosotros buscamos hacer estallar la burbuja de la ciencia y la tecnología. Durante demasiado tiempo el trabajo de los científicos y científicas parecía limitado a los campus universitarios, a los laboratorios. Y hoy sentimos que tiene que estar al alcance de todos, tiene que estar metidos en cada casa, en cada aula, en cada lugar de trabajo. Por eso Pulsar, para despertar la curiosidad y que todos sepan el potencial que tiene la ciencia y la tecnología.
En el campus Pulsar uno puede navegar como navegamos cuando buscamos entretenernos en casa en cualquier plataforma de streaming. Los contenidos están organizados por series y temporadas. Son contenidos cortos, ágiles, que buscamos que sean entretenidos, pero no por eso menos profundos. En Pulsar uno puede navegar desde la nanotecnología a la ciencia abierta, a los nuevos materiales. Puede conocer las reflexiones de las ciencias sociales, cómo configuran y miran el mundo. Es una aventura de navegar por el conocimiento y eso se puede hacer desde el celular, la tablet, la computadora, en casa, en el escritorio o en el colectivo. Así que los invitamos a que también lo prueben. Es algo que hay que probar para conocer. Súmense, aprovéchenlo, sean curiosos y también aporten sus saberes. El saber no está solo en las aulas, en los laboratorios, en las universidades. Todos tenemos saber y lo podemos usar para transformar. Llegó el final del programa, llegó el Club del Nerd de la 6ª temporada. Tenemos una invitada de lujo, tenemos a Ludmila Medina. Ella tiene un proyecto hermoso, vino acá con todas sus flores. Se llama La Ciudad Nos Regala Sabores, ¿es así? Así es. Bueno, gracias por venir, Ludmila. Muchas gracias por invitarme. No, estoy re contenta, además trajiste un montón de cosas. Contanos primero de tu proyecto, ¿de qué se trata? Bueno, es un proyecto que busca reconocer, identificar para poder valorar cuáles son las plantas alimenticias y medicinales de la ciudad. En realidad, el proyecto comenzó en la ciudad de Buenos Aires, pero la idea es poder llevarlo a cualquier otra ciudad, ya que en todas las ciudades hay árboles frutales y árboles ornamentales también que decoran, que tienen usos comestibles. Vos sos técnica en producción orgánica, ¿no es Técnica cierto? en producción vegetal orgánica de la uva. Perfecto. ¿Y cómo se te ocurrió? Bueno, me imagino que tiene que ver con tu formación, pero ¿cómo se te ocurrió? Medio que está ahí, fue todo un descubrimiento y una investigación entre que empecé a estudiar en la facultad y empecé a trabajar en los censos de arbolado que se hacen cada 10 años en la ciudad y me cambió la mirada, empecé a ver frutas y árboles que ya reconocía por todos lados y empecé a ver la abundancia que había, sobre todo en las frutas que terminaban en el suelo y no se consumían. Y comenzó como, bueno, voy a hacer un listado dónde están esas plantas para pasarle a mis familiares, a mis amigas, Total. a mis amigos, demás. Y se transformó en una página de Facebook y se transformó en caminatas guiadas y hoy es esto que son talleres, son caminatas, son charlas con escuelas y demás. Qué hermoso. Bueno, contanos un poquito qué trajiste, que me da mucha intriga. Yo no sé nada, mira, me da vergüenza, pues soy bióloga, pero la verdad es que de plantas sé muy poco, muy poco. Me fui para el otro lado, para los cerebros, así que planta cero. Así que soy toda oídos, contame. Bueno, voy a contar un poco lo que traje acá. Todo esto lo recolecté hace un ratito de la ciudad de Buenos Aires. Puedo empezar por lo más conocido en este momento, por ejemplo. A ver cómo era esto. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Es una flor del palo borracho que es muy conocido. En este momento está florecido en la ciudad y tiene sus pétalos comestibles. Aparte de ser tan bonitos, podemos comer los pétalos. No te puedo creer. Tanto del rosado como del blanco. Se pueden hacer mermeladas y distintas preparaciones. Mirá que me gustaba el palo borracho, pero no tenía ese dato. Ahora más, quizás. Ahora Bueno, más. y tiene un montón de otras partes también comestibles, las hojas, Mirá. las semillas inmaduras. Bueno, como que cada planta, cuando empezás a investigar, a indagar cuáles usos tienen, un montón de partes se usan y depende del momento del año se pueden cosechar distintas partes. La quiero probar, ¿puede ser? Pero claro, mira, esto tengo va a varias, suceder así en que- vivo. Nunca probé y que arranco así acá. Pues claro, arrancás y comes y ya. Me muero. Y a ver qué gusto tiene. Bueno, vamos a probar. Que estamos comiendo una flor de palo borracho. Exacto. ¡Es muy rica! ¡No lo puedo creer! Bueno, y lo lindo que tiene que cruda podés ponerla en un plato y queda divina. Seguimos con las flores. Esta es una famosa, ahora se rompió un poquito, una famosa rosa china. Una La rosa hibiscus, china, muy linda. que se puede utilizar para hacer infusiones o también para comer sus pétalos de todos colores. Acá hay otra que es como pariente. Es una Hibiscus syriacus, que es otra rosa, le dicen rosa de Siria. También se pueden comer sus pétalos. Podemos encontrar de distintos colores, entonces decorar comidas. Hermoso. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, este que abunda en la temporada de verano es un yuyito,
que también la idea es desarmar el concepto en torno a yuyo o en torno a maleza en realidad, que son plantas que tienen muchísimos usos comestibles. Claro. Hay estudios de algunas personas en toda Sudamérica y en el resto del mundo que, bueno, son muchísimos kilos de alimento que se podrían utilizar. Claro, es verdad. Y Está hay- esta idea de que el yuyo no y que lo sacás porque, no sé, querés que crezca esa planta, pero en realidad tiene mucho valor. ¿Y esa tiene olor o algo? A ver. No tiene ningún olor en particular. Esta, que es el amaranto silvestre, por ejemplo, se comen sus hojas crudas o cocidas, tienen un sabor suave como si fuera una espinaca. Después, otra parecida a la espinaca, mucho más parecida a la espinaca, es esta, que es un fosforito, le dicen. ¿La estás probando? Ok. Acá me reta, me dice, pará, no te comas toda la planta. Bueno, esta es muy buena para Pero probar. rica esa, muy esta rica. cruda es muchísimo más rica que esa otra. Fosforito, carne gorda le dicen. Es Porque es comestible. como carnosita. Si la tocas, tiene también como un mucílago. Si la rompes, como esa babita que tiene dentro de la aloe vera. Sí. Es comestible y es muy rica. Mirá. Muy parecida a la espinaca. ¿Qué Hay que más lavarlo tenemos bien, por me acá? imagino, ¿no? Hay que lavarlo bien. Se pueden sanitizar con lavandina apta para potabilizar agua. Ajá. Así que podríamos limpiar cualquier planta recolectada de la ciudad. Y por acá tenemos esta otra, que también es de temporada. Voy a mostrar, a ver si puedo mostrar un poquito de hoja y de frutos. Este es el famoso aguaribay, que en este momento está en fruto en muchísimas ciudades del país. Hay ejemplares femeninos y ejemplares masculinos, Ajá. así que quizá encontremos algunos sin fruto directamente, que serían los ejemplares masculinos. Y se pueden utilizar sus hojas para hacer infusiones con un sabor bastante particular, si querés oler. A ver, como romper un poquito la hoja y oler, que tiene un... El aguaribay es el de la pimienta rosa. La pimienta rosa, ¿Qué? que acá tenemos los granos que se podrían Qué rico. secar o se pueden comer. Hay gente que les gusta comerlo como si fueran caramelitos. Ese no me lo voy a comer, está bien. No, pero es muy bueno. Y lo puedes secar y utilizar como pimienta en un molinillo, en un mortero y es muy, muy rico. Huele así que riquísimo me encantó. un poco el aguaribay. es increíble. Un poco es eso. Es ¿Y vos tenés encontrar- ahí tu botellita de agua? Yo ¿Qué tengo pusiste? acá mi botellita. Como no tomo gaseosas y esas cosas, tiene en este caso una hoja de mango, unas flores de palo borracho y también unas hojas de aguaribay. Y así están un ratito, unas horas y saborizan el agua. Así que, bueno, es poder aprovechar y utilizar lo que la naturaleza urbana nos brinda, que muchas veces creemos que la naturaleza está solamente en el campo. Es verdad. Pero bueno, poder valorar también el entorno en el que nos tocó o elegimos vivir y darle un poquito más de valor y de salir a caminar, no sé, con otra mirada, quizá como turista o como científica. Porque bueno, hay muchas cosas que suceden en torno a las plantas, interrelaciones con insectos y demás, que durante los paseos los charlamos, así que un poquito llevo la botánica, la fisiología vegetal y demás a un lenguaje coloquial Me y encanta. poder entenderlo en plena ciudad. Y hacés todo vos sola. Auto yo sola. Me encanta, pero Eh, ya formaste igual una comunidad de gente que va a los paseos, ¿no? Sí, la idea siempre también es tener algunos vínculos con algunas instituciones o con, bueno, me presento a convocatorias para poder financiar el proyecto, así que no estoy sola en realidad porque hay muchísima gente que acompaña, pero bueno, la planificación de los talleres, llevar adelante las redes sociales y demás, sí lo realizo. ¿Y sola. qué le pasa a las personas cuando van a los paseos? Bueno, un poco esto, ¿no? La sorpresa de no puedo creer que esto se come o qué rico que es esto, qué buen sabor nuevo y diferente que estoy probando. Es eso, es la sorpresa y creo que a partir de los paseos, me lo han dicho muchas personas, que empiezan a ver todo en Claro. todos lados y empezar a probar también, como animarse a probar algo distinto. Es verdad, sí, cerca de casa hay moras y paltas. O sea que bastante, algunas las tengo ya vistos. Bueno, moras, por ejemplo, con esto de llevar un poco la ciencia a la calle, es una especie exótica y muy invasora. Ah, mirá. Entonces una buena forma de controlarla es comiéndonos las moras. Wow. Que fructifican en noviembre, diciembre, así que es una buena manera para controlar las especies exóticas, comerlas. Bueno, Luzmila, ¿y dónde te encontramos? Si queremos anotarnos en los paseos, en los talleres, ¿dónde te podemos buscar? Pueden encontrar o en Instagram o en Facebook, La Ciudad Nos Regala Sabores.
y ahí hay un montón de información disponible también de plantas de temporada, de cuáles se comen, cómo se comen y demás, y de los talleres también. Muy bien. Y además me acordé que participaste de un programa de tele re lindo que nosotros somos fans, que es Clorofilia. Es cierto, ¿nos podés participé de Clorofilia en el capítulo de La ciudad y las plantas. Bueno, con esto, ¿no? Como encontrar cómo crecen las plantas y cómo se reproducen y cómo se desarrollan y todas las sorpresas que nos podemos encontrar en la ciudad. Así que sí. Clorofilia es un programa hermoso que es todo sobre plantas y que aparte está contado de una manera muy linda donde cada capítulo tiene una estética particular. O sea que nada, si no lo vieron, véanlo porque es precioso y ahora sabemos que participaste también. Y ganaste un premio. Fuiste reconocida. No me estoy acordando. ¿No te reconocieron desde el gobierno de la ciudad? En realidad sí, no sé si es un premio, pero bueno, en estas convocatorias me he presentado barrios creativos y ahí salió un financiamiento. He realizado caminatas con el Ministerio, no sé si es Ministerio o Secretaría de Patrimonio, en el barrio del Abasto, así que algunos son especies de reconocimiento, sí, pero no sé si un premio. Bueno. Sí. Algo de eso. No seas modesta, dale para arriba, es un premio, es un reconocimiento, está muy bien. Bueno, te deseamos muchos premios más también. Muchísimas gracias. Bueno, increíble, me encantó conocer tu proyecto, te felicito, vamos a hacer los paseos, vamos a conocer las plantas y los frutos de la ciudad y a nosotros se nos fue el programa, pasó volando el primer programa de la sexta temporada, yo no lo puedo creer, te agradecemos un montón. Muchísimas gracias. Y nosotros nos tenemos que despedir, pero nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia por la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.